Vale, pues son y 5 por reloj del ordenador, así que vamos a arrancar. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Estaba comentando al inicio, pero no estabais incorporados todos, que la sesión la estamos grabando, por lo que directamente veis que estáis entrando como asistentes con cámara y micro desactivados para que no se cuele pues, ningún audio, ninguna imagen que no queráis luego que se vean. Como podéis, imagino que ya controláis la plataforma de Teams, pero si no, arriba tenéis para levantar la mano si queréis intervenir en cualquier momento o el chat para escribirnos cualquier duda o comentario que queráis hacer. Luego habrá un turno de preguntas donde las leeremos, pero también estaremos atentos. Está junto a mí mi compañera Coral Jiménez del equipo de Libera SEO y he visto por ahí que estaba Miriam también, que es del equipo de Coembes del proyecto Libera. Así que cualquier cosa, ellas estarán también atentas y encantadas de contestar. Dicho lo cual, vamos a estar hoy una horita de 2 a 3 con la idea de contaros una presentación, de intentar que sea bastante ágil para dejar más espacio a las preguntas. Una pequeña introducción de por qué esto del problema de la basuraleza es un problema estético y no solo un problema, es un problema ambiental y no solo un problema estético, unas pequeñas pinceladas que den contexto porque es importante que hagamos este trabajo y luego nos vamos a centrar a cómo aplicar la metodología de caracterización, que es donde más dudas suelen surgir. Vais a ver que es bastante sencillito, pero bueno, es interesante tener este espacio donde directamente nos preguntáis dudas que podáis tener. Y una vez terminado eso, daremos una serie de consejos para llevar a cabo la actividad, aunque normalmente ya la tenéis, seguramente alguno de vosotros incluso ya no es la primera vez que participa, o sea que ya lo tenéis más que sabido, pero bueno, no está más recordarlo. Miriam me está preguntando, Bea, si ya hemos empezado. Igual es que no tiene el enlace correcto. Se lo voy a pasar y si no, lo digo por si no, pero si la tienes por allí, comentárselo y darle el enlace. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar. Primero, el proyecto Libera es un proyecto que nace de la mano de SEOverlife hace ya 6 años en alianza con Ecoembes. Y el objetivo que tiene básicamente es visibilizar el problema ambiental, como es el problema de la basura, de los residuos abandonados en la naturaleza, lo que hemos denominado basuraleza, visibilizarlo y generar conciencia sobre este problema, ¿no? Un problema ambiental en los que nos encontramos en un estadio inicial de sensibilización y todavía hay muchas personas que no son conscientes cuando arrojan o cuando ven depositado un residuo en la naturaleza que esto es un problema ambiental, sino que simplemente quedan en la parte estética, ¿no? Para ello, necesitamos información que avale que esto realmente es un problema que afecta a los espacios y a las especies. Y nos sucede no solo con este, sino con todos los problemas ambientales, que nos topamos muchas veces con los límites cognitivos de nuestro cerebro, ¿no? Hablamos, ¿no? Ya veréis a lo largo de la presentación, de cifras tan grandes de kilos, de toneladas de plástico, igual que pasa con tema de emisiones, insisto, que a veces que se nos va la cabeza y no somos capaces. Así que me gusta empezar con un par de diapositivas que lo que intenta es, de forma esquemática, intentar visibilizar para que podamos comprender con comparación, ¿no? De esta forma un poquito mejor la magnitud de las cifras que vamos a ver. Tenía un profesor de matemáticas que decía que si el cerebro humano funciona para comprender comparando cosas y cuando hablamos de cosas muy grandes o muy pequeñas, no tenemos herramientas con las que comparar. De tal forma que si no manejamos cifras de trillones, no sabemos exactamente de lo que hablamos o en distancias, ¿no? Un ejemplo, la Tierra se formó hace 4.600 millones de años y en todo este tiempo hemos conseguido habitarla 6 millones de especies que se estiman que viven hoy sobre la faz de la Tierra, ¿no? Pero evidentemente no siempre fue así. Si tomamos todo el periodo de generación o de génesis de la Tierra hasta ahora, como si fuera un reloj de 24 horas, podemos ver que más de la mitad del tiempo que lleva la Tierra orbitando alrededor del Sol, no había nada. Era una masa inerte de vida donde no fue hasta las 19:45 de ese día imaginario, donde aparecieron los primeros seres vivos muy primarios, como veis ahí. Las primeras plantas a las 9 de la noche, ¿no? A las 10 los primeros animales. Los dinosaurios que tan lejos les vemos es a las 10:45, es decir, hace 1 hora y cuarto. Los primeros mamíferos a las 11. Se extinguen los dinosaurios, insisto que tan lejos los vemos hace 15 minutos. El hombre aparece hace 1 minuto, un escaso
el hombre como lo conocemos ahora, el hombre moderno, aparece es apenas 1 minuto. Y casi todos los residuos que abandonamos en la naturaleza, sobre todo los que tienen componentes plásticos, no llevan ni milésimas de segundo de tiempo en lo que es el transcurrir de la vida del planeta Tierra, ¿no? Esto es lo que hace es darnos cuenta como los procesos naturales que tienen las especies para adaptarse, que suele ser la selección natural, requiere de unos tiempos que no manejamos los tiempos antropológicos, ¿no? Y de hecho los impactos muchas veces no están el problema por la magnitud, pasa también con el cambio climático, no, el problema no es que cambie 1 grado, sino que cambie 1 grado en tan poco tiempo, ¿no? Por poner algún ejemplo. ¿Y esto por qué sucede? Bien, pues si os fijáis, aquí veis una gráfica. También los conceptos exponenciales son difíciles de entender por nuestra cabeza. Pero si veis, la especie humana tardó en ese minuto que llevamos en la Tierra, tardamos 200.000 años en alcanzar 1.000 millones de individuos, allá por el 1800. Y desde entonces, es decir, en menos de 200 años, es decir, en 3 órdenes de magnitud menos, que se dice pronto, ya hemos multiplicado esa cifra por 7, ¿no? Estamos en más de 7.000 y vamos cerca de los 8.000. Em, Esto evidentemente trae consigo un aumento también exponencial del consumo de recursos. Aquí pongo algunos ejemplos de consumos energéticos como biomasa, carbón, petróleo. Podéis ver cómo el aumento del consumo es prácticamente solapa con las líneas de crecimiento exponencial de la población, ¿no? En el de que tenéis a la derecha, he cortado un poquito más los plazos, y podéis ver producción de carne por poner algún ejemplo, pero podríamos poner ejemplos con cualquiera de ellos. Evidentemente, pasa igual también con el consumo de plásticos o de cualquier otro producto que genera residuos. Es decir, que tenemos aquí también un trabajo a contrarreloj donde con el tiempo cada vez generamos más residuos que de alguna forma los tenemos que gestionar correctamente si no queremos que acaben abandonados en la naturaleza, ¿no? Decía Kenneth Boulding, que fue un economista del siglo pasado, inicios del siglo pasado, famoso por generar sus leyes básicas donde intentaba aunar en una sola disciplina todo el conocimiento natural, no solo económico, sino ecológico, ¿no? Sabéis que eco mantiene la misma raíz, tanto economía como ecología, porque es escasa, de tal forma que una ciencia debería ser la que gestiona los recursos, que es la economía, y la otra, la ecología, es la que debería generar conocimiento sobre esos recursos naturales, ¿no? Y decía Kenneth Boulding que no podían estar desacopladas, ambas dos tenían que ir de la mano, es decir, lo que fuese beneficioso para uno es beneficioso para otro. Tiene una frase que es famosa, que es cualquier crecimiento exponencial, como hemos visto, tanto de población como de recursos o de consumo o incluso económico, no puede continuar por siempre en un planeta donde los recursos son limitados, ¿no? Esto nos lleva a un trabajo que seguramente que conozcáis del FODAF, que es muy interesante, donde intentan estimar cuáles son los recursos que el planeta es capaz de generar a lo largo de un año, regenerar, es decir, aquellos recursos renovables, y los comparan con el consumo que hacemos actualmente de esos recursos, de tal forma que llegan a la conclusión que a nivel planetario, luego cada país es diferente, a nivel planetario consumimos 1,7 planetas recursos cada año. De hecho, ponen una fecha que es el Overshoot Day, que este año es el 5 de junio. A partir del 5 de junio, todo lo que consumamos como sociedad son recursos que estamos tomando prestado a generaciones futuras, es decir, recursos que la Tierra no es capaz de regenerar y por tanto las próximas generaciones no van a poder disfrutar como estamos haciendo nosotros. Evidentemente esto lo que nos lleva es a una radiografía en la que nos damos cuenta que el sistema de producción y consumo en el que nos hemos visto inmersos, como decía Kenneth Boulding, es insostenible, ¿no? Tenemos que repensar la forma en la que producimos, la forma en la que nos relacionamos con los recursos naturales, porque uno de los problemas que esto genera es la basuraleza, pero hay otros muchos problemas ambientales que vienen asociados precisamente de esta pequeña introducción que hemos hecho. ¿Qué es la basuraleza? La basuraleza son los residuos sólidos abandonados en la naturaleza. Lo denominamos así al inicio del proyecto porque os comentaba que estábamos en un estadio muy inicial de conciencia de este problema hasta el punto de que ni siquiera existía una palabra. De tal forma que si uno de los retos que tenía el proyecto era trasladar el problema que existe en los campos a la sociedad, necesitábamos crear esa herramienta con la que los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Con la que utilizamos socialmente para entendernos, que es la palabra. Si ni siquiera existía esa palabra, ya podemos darnos una idea de qué poco extendido está esto. En inglés, que son más ágiles, sí que tenían una que es littering, que es precisamente es como basureando, y nosotros decidimos pues juntar basura con naturaleza de tal forma que no hiciera falta explicarse por sí sola.
Resumiendo, cuando hable de basuraleza será residuos sólidos abandonados en la naturaleza y manufacturados por el ser humano, ¿vale? No voy a meterme con vertidos líquidos, gaseosos, ni nada de esto. ¿Y qué impacto puede tener la basuraleza en el medio ambiente? Pues muchos son de sentido común, ¿no? Contaminación de aguas, suelos, destrucción de hábitat, incendios y sobre todo encaminado todos ellos a la pérdida de biodiversidad, ¿no? A la extinción de las especies. Bien, voy a poner algunos datos concretos, porque si me extiendo mucho en esta parte nos comemos toda la formación, pero sí para que tengáis algunas pinceladas de los residuos que habitualmente encontramos con mayor frecuencia en la naturaleza, cómo afectan estos a los espacios y a las especies. Por ejemplo, las colillas. Las colillas siempre están en el top 3 de los residuos que caracterizamos en nuestras recogidas, en número de ítems, no en peso. Y para que os hagáis una idea, una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce o 8 de agua salada, ¿no? Dependiendo por osmosis. Ya sabéis que los contaminantes se disuelven menos en aguas saladas. Pero es que el problema no es tanto la colilla, que está hecha de acetato de celulosa, que es un plástico, es un polímero que se acabará desquebrajando o degradando en plásticos más pequeñitos, sino el problema son las 400 sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas que albergan la nicotina, algunas como metales pesados bioacumulables como el arsénico, el cadmio, que son altamente tóxicos, ¿no? La propia nicotina, que se utiliza como pesticida natural precisamente por su capacidad letal de microorganismos. Se producen anualmente, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, 6 billones, es decir, 6 millones de millones, billones europeos, de colillas en todo el mundo. Y se estima que 4,5 acaban abandonadas en la naturaleza, en los espacios naturales. Para que nos hagamos una idea del problema ambiental que hay detrás de un gesto tan inofenso, inocente como tirar una colilla ya ni siquiera en un entorno natural, porque cuando las tiramos en las ciudades acaban entrando al alcantarillado con las lluvias, ¿no? Bien, los famosos plásticos. Llevamos produciendo plásticos prácticamente 200 años, pero de manera generalizada mucho más los últimos 100 años. Eso quiere decir que hasta el primer plástico que se produjo en el mundo seguramente te lo puedes encontrar abandonado en algún espacio natural. Se estima que el 70% de los plásticos que se han producido nunca están abandonados en los entornos naturales. De tal forma que 8 millones de toneladas de plástico llegan a nuestros océanos cada año. ¿Por qué nos centramos siempre en océanos? Pues básicamente porque por las propias leyes de la física, en este caso la gravedad, em, toda la materia que tenga cierta masa va a acabar con el paso del tiempo, en este caso, sobre todo por entrada con los ríos, va a acabar depositada en las cotas más bajas. Y justo en la cota cero tenemos el mar, ¿no? Es decir, que por acción de los vientos, aguas y demás, al final depositemos lo que depositemos donde lo hagamos, acaban en el mar. Por lo que es interesante hacer un análisis de qué es lo que está llegando allí, ¿no? Hasta el punto que se forman unas islas, que seguramente las hayáis escuchado hablar de ellas, que son las islas de basura. En el giro atlántico, sobre todo, hay una muy grande, que no es que sean islas como tal donde puedes andar, pero sí que por corrientes oceánicas se van acumulando ahí residuos, sobre todo los que flotan, que son minoritarios, de forma masiva, ¿no? Hasta el punto que incluso por satélite las puedes ver. La extensión de esta en concreto que os comento, la del Pacífico es la más grande, perdonar, tiene una extensión de hasta todo lo que sería el centro Europa, todos los países del centro Europa juntos, para que nos hagamos una idea. Bien, ¿esto porque es un problema ambiental? Sobre todo por enredos, como veis el alcatraz que tenemos aquí, ingesta directa, los plásticos blandos obstruyen vías respiratorias, los cuales generan problemas de asfixia, los plásticos duros generan incisiones en las aves, los cuales generan problemas de muerte por infecciones. Hasta el punto de que la ONU estima en más de 1 millón de aves marinas las que mueren por estos problemas, ¿no? Estos plásticos que no son biodegradables, sí son degradables, sobre todo por acción de rayos ultravioletas. De tal forma que cuando estos plásticos miden menos de 5 milímetros, los llamamos microplásticos. Los microplásticos tienen muy fácil entrada en la cadena trófica marina, sobre todo en aquellos animales filtradores como mamíferos marinos, que se estima que hasta 100.000 mamíferos marinos acaban muriendo pues, por una falsa sensación de saciedad, porque en lugar de estar consumiendo krill, mayoritariamente pueden consumir, dependiendo de las regiones, microplásticos que no les alimentan, ¿no? Bien, esto es por poner alguno de los ejemplos. Y cuando hablamos si os fijáis, nos estamos centrando mucho en plásticos porque
La naturaleza son todos los residuos que encontramos en la naturaleza, o sea que podéis imaginar que la diversidad de materiales son muchos, pero sí que es verdad que el plástico al final es el material más abundante, que está compuesto de las toallitas húmedas que encontramos, las colillas que encontramos, los envases que encontramos, porque al final una economía basada en el petróleo, sabéis que el plástico es un derivado del petróleo, la podemos encontrar en abundancia con precios bastante relativamente bajos. Y no hay que olvidar que es un material realmente útil. Yo creo que demonizando el plástico conseguimos sensibilizar menos que mostrando sus ventajas, ¿no? El plástico es un material tan bueno y tan útil para la sociedad que yo lo que no quiero es que generaciones futuras no puedan disfrutar de ellos, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy visual. Hace unos pocos años pasamos una pandemia en la que el plástico, gracias a la capacidad masiva de hacer mascarillas o hacer jeringuillas, ha salvado millones de vidas. Me gustaría ver qué hubiera pasado en una sociedad sin plástico si nos vemos en las mismas, ¿no? Y esto puede pasar si a día de hoy no hacemos un uso correcto del plástico. No tiene sentido que un material tan bueno lo utilicemos para ciertos usos de generar plásticos de un solo uso cuando el material aguantaría mucho más o que no lo gestionemos y lo reciclemos correctamente o que no reduzcamos en su origen, ¿no? No solo es un problema ambiental, sino que también acaba siendo un problema de salud. Ya hay evidencias científicas que han encontrado tanto en excrementos como en metabolitos en orina, presencia de microplásticos en el ser humano. Hasta 11.000 partículas en un estudio británico de microplásticos ingerimos los seres humanos anualmente. Habría que ver luego qué consecuencias tiene para la salud. El plástico en sí es un elemento bastante inerte, no es reactivo, pero sí que es verdad que por su superficie específica tiene capacidad de albergar patógenos que sí que pueden contaminar y sobre todo la multitud de sustancias de aditivos que se le aplica en diferentes industrias pues para darle color, retardante de llama, todo este tipo de utilidades que se le busca, que sí que algunos de ellos son susceptibles de ser, sobre todo problemas disruptores endocrinos, sobre todo es donde más riesgos hay. Y no tengo ninguna duda que de aquí a unos años saldrán estudios donde sí que establezcan alguna relación causa-efecto entre la basura que estamos ingiriendo y problemas de salud que se están agrandando, ¿no? También es un problema económico, no solo es un problema ambiental y de salud. La famosa pesca fantasma, que son todas esas redes de pesca, hasta 600.000 toneladas se abandonan en los espacios naturales, redes, diferentes palangres, imaginaos todos los sistemas de pescas que hay que por el mal uso se acaban deteriorando y muchas veces se abandonan en la naturaleza. Siguen capturando los peces que pescamos y generando una merma de la capacidad productiva, en este caso, de la economía pesquera, ¿no? Se estima que hasta 18.000 euros al año pierde un buque pesquero por estos problemas. Sin hablar por ejemplo, del aumento que hacemos en países turísticos como nosotros de las recogidas de residuos en playas en verano, que sale del erario público y que evidentemente también es un problema que toca el bolsillo, ¿no? Os recomiendo a los que trabajéis en temas de sensibilización y educación ambiental que cuando enfoquéis una campaña de sensibilización no nos centremos solo en el tema ambiental, que evidentemente los que trabajamos en esto es donde se nos va siempre la motivación, sino pensar que el público receptivo puede tener diferentes intereses y hay veces que enganchas mucho más dando datos de salud o de economía que de temas ambientales, ¿no? Y normalmente, precisamente por esto que hablábamos del economista, de que ecología y economía van de la mano, seguramente encontréis siempre, si tiene impactos en una cosa, va a tener impactos en la otra, porque al final estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Bien, sin alargarme mucho más, porque esto solo quería hacer de modo introductorio, os propongo un ejercicio que podéis hacer cada uno en casa y vais a ver que no tardáis mucho si cogéis el Street View y andáis unos pocos pasos en daros cuenta lo integrado que tenemos la basuraleza en nuestros entornos naturales. Desgraciadamente no tuve que tardar mucho en hacer estos recorridos para encontrar residuos abandonados, que algunos de ellos incluso pasan desapercibidos porque estamos ya tan acostumbrados a verlos que hasta nuestro cerebro lo integra dentro del paisaje, ¿no? Vais a ver, incluso en espacios naturales donde no hay carreteras, donde también es fácil encontrarlo. Bien, pues esto es básicamente lo que queremos hacer desde Libera, alertar que todo esto que acabamos de ver no es solo un problema estético, sino que es un problema ambiental y poner entre todos en marcha soluciones.
Como habéis escuchado hablar al inicio, estaba haciendo referencia a que todo esto no es en sí la enfermedad, sino es el síntoma de un modelo de producción y consumo insostenible. Evidentemente, la solución macro tiene que venir desde arriba, tiene que venir de un cambio de economía que pase desde la producción lineal, es decir, coger recursos para hacer productos y luego generar residuos, para integrar esos residuos en la cadena productiva, de tal forma que no generemos residuos en los entornos naturales. Esto de economía circular, vais a ver las estrategias, todos los planes, va muy, muy enfocado con los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me suena mucho a los que estudiamos en los años 90, precisamente eso, al desarrollo sostenible, ¿no? Son como palabras que se utilizan muchísimo y se acaban vaciando de contenido si no trabajamos por llenarlas del mismo, ¿no? Y una de las cosas que tampoco me gustan de estos planes de economía circular es que no tienen en cuenta la primera R, que es fundamental, que es la reducción, ¿no? Antes de llegar a todo esto, lo que tenemos que repensar entre todos es cómo no generar el residuo para que luego, evidentemente, ese residuo entre dentro de la cadena productiva, pero habiendo reducido inicialmente y reutilizado todo lo que podamos, ¿no? Eso en cuanto a soluciones macro. Luego no voy a ir a las soluciones de ciudadano de pie, porque todos lo sabéis, de reciclar, separar y demás. Lo que sí que me gustaría incidir, porque se hace poco, es que esta famosa regla de las 3 Rs, de cómo nos tenemos que enfrentar como sociedad a la gestión de los residuos, es una regla que emana de una directiva europea del 97, donde la propia directiva habla de un orden jerárquico. Es decir, los Estados miembros tienen la obligación de poner en marcha mecanismos, normativas, para que la forma con la que gestionamos nuestros recursos priorice la reducción, posteriormente la reutilización y, por último, el reciclaje, ¿no? Es evidente que la forma que menos alteras el modelo productivo es centrarnos en la última R, que es la solución del reciclaje, que por supuesto es muy importante, pero como conservacionistas no se nos tiene que olvidar que el foco de todo esto, insisto, está en repensar si necesitamos tener 27 jerseys diferentes que utilizando dos, si necesitamos comprar productos sobreenvasados y igual podemos reducir por ahí la cantidad de residuos que generamos. Si necesitamos tener una sociedad que basa su felicidad en el consumo, no sé, se nos pueden poner miles de ejemplos donde sin cambiar mucho nuestra calidad de vida seremos capaces de reducir una gran parte. Aquello que no podamos reducir, evidentemente buscar fórmulas para poderlo reutilizar y, por supuesto, lo que no podamos ni reducir ni reutilizar, evidentemente gestionarlo de la mejor forma, que en este caso es el reciclaje. Y nosotros dentro del proyecto Libera pues proponemos una última R, que es la de recoger, pero no tanto recoger residuos, como vais a ver ahora, sino recoger datos. Dentro del proyecto Libera arrancamos con 3 pilares diferentes para afrontar el mismo problema, ¿no? Si bien es cierto que la prevención, que veis ahí que lo hemos puesto en el centro, es el pilar sobre el que pivotan los otros dos, es decir, tanto conocimiento como participación, al final son pilares que pivotan para o bien generar conocimiento con el que poder sensibilizar o bien hacer partícipe a toda la sociedad, tanto administraciones públicas, empresas como ciudadanos, para poder trabajar con ellos la prevención. Pero al final creemos que es un problema de educación ambiental que además opera tanto de abajo arriba como de arriba abajo, ¿no? Nosotros a la hora de elegir, por ejemplo, lo que veníamos diciendo, qué queremos comprar, estamos mandando un mensaje pues a la cadena productiva de qué productos nos deben poner en el mercado y al revés, ¿no? Las normativas que emanan de Europa o de España en cuanto a cómo tenemos que reciclar, separar o qué productos se pueden poner, pues funcionan en esas dos direcciones, ¿no? Bien, dentro del pilar de conocimiento pusimos en marcha las campañas de ciencia ciudadana, un metro cuadrado, que son las que nos han traído hasta aquí, ¿no? De tal forma que en las recogidas que habitualmente realizamos, no solo salimos al campo, insisto, a recoger residuos, que esto al final es, imaginemos el problema de la basuraleza como si en casa no tenemos un problema de inundación porque nos hemos dejado la bañera cerrada y el grifo abierto, ¿no? Evidentemente la solución más lógica y primaria es cerrar el grifo. Pues cerrar el grifo precisamente es trabajar en la sensibilización, porque abrir el tapón, que sería recoger residuos, no tiene ningún sentido si no trabajas paralelamente en cerrar el grifo, ¿no? Por eso, recogiendo datos con las aplicaciones que ahora vamos a ver, lo que podemos hacer es poner en marcha diferentes iniciativas enfocadas a pues, campañas de sensibilización mucho más eficaces, porque ya sabemos qué tipo de residuos hay, o normativas como se ha hecho, ¿no? Sin ir más lejos,
Ahora nos vamos a meter con la aplicación, pero para que os hagáis una idea, la nueva normativa de residuos que se publicó el año pasado en España viene para transponer una directiva de residuos europea donde los Estados miembros se han basado de estos datos, muchos de ellos proporcionados por voluntarios, como es el caso de España, que nosotros se los facilitamos al MITECO para que ellos luego los hagan propios. Y no es casual que en estas normativas se ataquen directamente a los residuos que mayoritariamente se encuentran, que son plásticos de un solo uso, colillas, toallitas. Es decir, que el propio trabajo que está haciendo la ciudadanía, un trabajo ingente, un trabajo que sería imposible pagar, por lo que tenemos una deuda como sociedad y nosotros en concreto como movimiento que facilitamos esto estaremos eternamente agradecidos a todos vosotros que dedicáis parte de vuestro tiempo a poner vuestro granito de arena generando este conocimiento científico para poder, insisto, poner en medida propuestas mucho más afinadas que si trabajáramos sin tener este conocimiento sobre cómo está nuestros campos de basura, ¿no? Bien, dicho eso, vais a ver que tenemos dos aplicaciones diferentes que son el ITER para entornos terrestres o Marnova para entornos marinos. No sé si las fechas son las correctas, igual son la de años pasados, que no he cambiado las diapos, disculpar, ¿vale? Las tenéis en la web, las fechas. Hay otra aplicación después que tenemos que se llama Basuraleza, que engloba las dos. Simplemente si os bajáis Basuraleza es más cómodo porque trabajáis sobre una. Al final lo que cambia es el look and feel porque los formularios sobre los que vierten los datos, si marcáis que es en entorno marino irá sobre Marnova y si marcáis que es terrestre irá sobre el ITER. O sea que podéis utilizar independientemente, por ejemplo, en esta de ríos, el ITER o Basuraleza, porque al final vuelcan los datos sobre la misma. Bien, pues vamos a ir ya con lo que es la publicación. Voy a hacer un descanso para ver si hay alguna pregunta de esta primera parte, algún comentario que queráis hacer. No sé si por el chat. No, he visto que no hay nada. Ha puesto Miriam las fechas, genial, actualizadas de este año. Sí, hay una mano levantada de Ami. Déjame que te activemos micro y vídeo. Vale, cuando quieras te puedes activar y nos cuentas. Hola, yo Hola. quería preguntar de esto del app, porque yo sí miré que tenían ese formulario súper extenso que nos mandaron por el mail y, y en la logística lo estaba viendo un poco complicado si tienes un grupo, ¿no? de varias personas. Ujú. Entonces la idea con el app es sustituir ese formulario y que cada voluntario que esté tenga su app en su móvil. Justo, la app lo que hace es integrar el formulario de forma online. No es que cada voluntario tenga la app en su móvil, sino que haya una organización, un organizador, ahora lo vamos a contar, Okay. que sea el que centraliza los datos. Pero sí, esta aplicación viene a sustituir los formularios de papel que se utilizaban antes. Okay. Vale, pues creo que si tenéis alguna pregunta sobre la metodología y demás, casi mejor al final cuando la expliquemos, ¿vale? Era por si daros también un poco de espacio, pero si tenéis alguno el móvil instalada la aplicación y la queréis ir abriendo, porque vamos a ir paso a paso para que veáis cómo se hace el proceso. Vale, a mí me interesa ver cómo se inscriben los voluntarios. Vale, luego vamos con todas esas dudas. Vamos a empezar con la metodología, que la vamos a hacer bastante rápido en 10 minutos y luego ya extendemos el turno de preguntas. Bien, esta es la apariencia que tiene el ITER, pero Basuraleza se parece bastante. Lo primero que tenéis que hacer es registraros, poner vuestro email y vuestro nombre de organización. Podéis poner lo que queráis. Si ponéis algo que tenga que ver con Libera el nombre de organización, más fácil luego a nosotros para encontraros. Imaginaos, IES Extremadura, Libera, o Libera Instituto de lo que sea, lo que queráis. Y el email simplemente es para mandaros luego los datos. No os mandamos spam ni nada de eso. De hecho, vais a ver que no tenéis ni que verificar. O sea, es tratamiento simplemente para enviaros luego la caracterización y que tengáis los datos que habéis caracterizado. Bien, una vez que lo hayáis hecho, si no tenéis ninguna recogida realizada, que será el caso, tenéis que dar al botón este que pone abajo de crear una nueva recogida. Bien, lo primero que tenéis que hacer es seleccionar el municipio, tanto pues, bueno, país, comunidad autónoma, provincia, municipio, etc. Esta versión creo que es un poco antigua porque ahora creo que te dejan elegir el proyecto al que quieres asociarlo. Ah, no, mira, te viene aquí arriba, perdona, viene después la pregunta, eso es. Una vez ya que tenéis elegido el municipio donde vais a hacer la recogida, o sea, primero previamente, que me salto ese paso, tenéis que elegir qué espacio queréis limpiar. Entiendo que ese proceso ya me lo he saltado porque ya si estáis aquí es porque habéis organizado un punto concreto del metro cuadrado
por los ríos, ¿no? Seleccionáis un proyecto, que en este caso sería el proyecto Libera, tipo de zona que queráis caracterizar. Aquí seguramente veáis ribera o sendero, dependiendo de dónde estéis. En caso de ríos, pues seguramente os salga un desplegable con los ecosistemas de ribera, ¿no? Y básicamente lo importante es lo que veis aquí abajo. Nosotros lo que vamos a caracterizar son un transecto de 100 metros de largo por 6 metros de ancho. Esto es lo importante. Este es el transecto tipo, ¿vale? Es importante tener claro que esto que estamos utilizando es una aplicación de ciencia ciudadana. Esto quiere decir que gracias a las herramientas tecnológicas, el móvil tiene diferentes sensores que nos va a dar la posición, el tiempo, condiciones climatológicas. Entonces, nos facilita muchísimo a los que nos encargamos de generar estas metodologías, simplificar el método científico de tal forma que con una pequeña formación de, pues esto, o leeros una pequeña guía, los datos que recojamos todos puedan tener utilidad en estudios científicos. Pero para eso tenemos que cumplir que la unidad básica sea la misma, que es el transecto. 100 metros por 6 metros de ancho, porque si no los datos no son comparables con los que se colocan, por ejemplo, entre Valencia y Murcia o Alicante. Cualquiera de ellos, si queremos comparar entornos muy diferentes, tenemos que tener la misma unidad de medida, pues para poder luego llevar a cabo estudios utilizando las mismas cosas, ¿no? Bien, una vez que arrancamos obtenemos posición GPS del momento de inicio. Vais a decir, ¿cómo calculamos 100 metros? Pues hay muchas formas. La más precisa, voy a ir de más precisa a menos precisa. La más precisa es tener una cinta métrica de 100 metros, que las hay. Algunos que hacéis caracterizaciones habitualmente ya la tenéis. Es una cinta que se va alargando, se enrolla y cuando llega a 100 metros ya habéis terminado. Los que no tengáis, que seráis la gran mayoría, si tenéis un GPS de precisión, podéis marcar el inicio y el final. Si no lo tenéis y hay buena cobertura, el móvil os va a dar con cierta precisión también el inicio y el final. Y si no tenéis nada de esto, los típicos 100 pasos largos, aquí pasaos mejor. Si hacéis esto, hacer como 150. Luego os explico por qué. 150 pasos marcando el inicio y el final. 6 metros de ancho es bastante fácil de calcular. Y la idea es que en esa superficie que comprende ese rectángulo de 100 por 6 es donde vais a caracterizar, es decir, recoger todos los residuos que encontráis y meterlos en la aplicación. Bien, entonces desde el punto de inicio de esos 100 metros dais a obtener coordenadas. Si no tenéis conexión a internet y vuestro móvil no tiene GPS integrado que no dependa de la red, directamente quedaos bien con el punto en Google Maps, que luego la podemos sacar en Google Maps directamente cuáles son las coordenadas precisas. Y abajo pues algo que os sirva de referencia por si acaso tenemos que buscarlo en un SIG. Y luego básicamente es ir abriendo, vais a ver que esto es como una especie de cajón desastre, que os recomiendo a la persona que vaya con el grupo, que vaya a tener la aplicación, que lo revise antes, porque el cuello de botella se suele generar aquí, en no saber muy bien este residuo que me han dado, dónde va, higiénico o a cartón. Y ahí es donde se suelen generar, ya digo, los atascos. Entonces, ir abriendo cada uno de los cajones, ir registrando más o menos mentalmente dónde tenéis cada cosa. Y la idea es que si vais con un grupo de 10 personas, 15, 20, sea una persona la que va tomando datos y el resto las que van cantando. Pues imaginad, eh, una persona va apuntando y otro va cogiendo con una bolsa amarilla solo los plásticos, otro solo el azul. Os podéis dividir el trabajo como queráis. Hay personas que prefieren recoger todo lo que hay tranquilamente sin que nadie vaya con la aplicación y después sacar las bolsas en una mesa o lo que sea y ahí empezar a contar lo que hay. Ahí vosotros os podéis gestionar como queráis. También depende del número de personas que llevéis, si son niños, si no son niños. La idea es que en ese espacio de 6 metros por 100 registréis todos los residuos por ítems. Cuando digo por ítems es por unidad que vais encontrando. Por ejemplo, si abrimos el primero de plásticos, pues vais a encontrar bolsas, botellas, tapas y así un desplegable con todo lo que encontramos dentro de este cajón. Vais a ver que al lado de la foto, que la foto es orientativa, veis un anillo amarillo. Ese anillo amarillo os indica el color de la bolsa o del contenedor donde luego tenéis que tirar ese residuo para ya separar desde el origen y os sea mucho más fácil luego a la hora de llevar los residuos. Bien, por último, tomáis información sobre la fecha, la longitud muestreada, que debe ser 100 por 6. Esto es lo que os decía. Si de repente dais 150 pasos o incluso 200, metéis, pues he hecho 200 por 6.
¿Por qué es mejor pasarse? Porque si tenéis un error, estadísticamente es mejor que la muestra sea mayor porque, esto una cuenta a la vieja, imaginaos, si en lugar de 100 por 6 hacéis 200 por 6, dividir entre 2 el error es mejor que si hacéis 50 por 6 multiplicar por 2. Es más fácil arrastrar errores de pequeño a grande que reducirlos de mayor a menor, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, ante la duda, hacéis más, ponéis exactamente la longitud que pensáis que habéis muestrado y ponéis en observaciones, pues hemos dado zancadas de no sé qué. Como normalmente vamos a tener para comparar el posicionamiento de inicial y el final que vais a tomar con el móvil, ya vamos a ser fácilmente se podrá estandarizar estos datos que recogemos. No he dicho nada, pero estos datos los trabaja luego una entidad que se llama Paisaje Limpio, que son los que han traducido esta metodología al lenguaje de interior, porque antes estaba Marnova de mar, y los que van trabajando con la base de datos. Y una vez que os la validen, ya se verá en el visor. Una de las cuestiones que también suele pasar es que no tengáis conexión a Internet, porque estáis en un entorno natural donde no hay red. En ese sentido, podéis darle a enviar más tarde. Y luego, cuando lleguéis a casa, a una ciudad o lo que sea, y tengáis donde conectaros, dais a enviar vais a mis recogidas y le dais a enviar. ¿Vale? Entonces sería aquí entrar a mis recogidas y, por ejemplo, ese que pone polígono industrial, pues pinchas dentro y dais a enviar. Vale, esto va a ser más fácil si lo vemos en la web. ¿Qué hacemos con estos datos? Una vez que tenéis todo creado, si os metéis en la web del ITER, vais a ver que tenéis la sección de mapa de recogidas. Y aquí podéis filtrar. Fijaos, en todas las recogidas, desde que existe esta aplicación, que es una aplicación disponible que cualquiera puede utilizar, se han recogido casi 4.000 recogidas. Podemos ver una gráfica rápida donde vemos más de 1.270.000 objetos caracterizados. Esto es lo que os decía, la capacidad que tenemos de generar información y el valor que tiene el voluntariado en este sentido, y hay que ponerlo el valor, valga la redundancia. Fijaos los datos que estamos hablando. Cualquiera que gestione equipos y sepa lo que costaría mandar a un técnico o a 3.000 técnicos a realizar estas recogidas sabe del valor de tener estos datos con una metodología científica, y los tenemos disponibles para poner en marcha. Imaginaos proyectos de cómo afectan las colillas a poblaciones en Madrid, por ejemplo, yo qué sé, de gorrión molinero, porque hemos visto que está habiendo un descenso y a lo mejor tiene que ver con las colillas que meten en sus nidos. Pues aquí tienes todos los datos, incluyendo, luego vais a ver entorno por entorno y, bueno, tipo de, mira, colillas en Madrid. Estas son todas las recogidas que se han hecho en Madrid. En Madrid lo que más ha habido son colillas, lo que os decía, luego bolsas, envoltorios. Pues, por ejemplo, si yo soy una administración pública de Madrid y quiero poner en marcha un proyecto de sensibilización y tengo que destinar un presupuesto, ¿a qué lo voy a hacer? Pues al público fumador para que no lo envíe. O me preocupa muchísimo el de pañuelos y servilletas porque está generando un problema de no sé qué. Pues aquí voy viendo año tras año si está evolucionando, si sube, si baja. Podéis ver gráficas, podéis filtrar, podéis ver el listado perfectamente uno por uno. Este es el Natural del Bosque, Badilla del Monte. Mira, esto lo hicieron desde el proyecto Libera. Luego podéis ver al detalle vuestra recogida, que es aquí, metiéndoos aquí una vez que la validéis. Estos datos lo podéis compartir con los participantes, en el aula. Peso. Ah, por cierto, el peso no lo he dicho. Se os manda una balanza para que al final del recorrido metáis el peso estimado si no tenéis balanza, y si tenéis balanza precisa. ¿Por qué en este caso podemos estimarlo? Porque el peso no es el que se utiliza para la metodología, ¿vale? Son los ítems. Esto tiene un carácter mucho más comunicativo, para decir, pues entre todos hemos liberado 2 toneladas de residuos o algo así. Pero lo que sí que tenéis que ser mucho más precisos con el número de ítems. El peso, ya digo, si tenéis la balanza lo metéis y si no, directamente lo estimáis. Y este sería el visor. Igual que hay para ríos, pues tendríamos el de Mar Nova, que es muy parecido para mar. Vale, voy a terminar rápido porque así nos da tiempo a comentar. Estos son los datos, no tengo actualizado esto tampoco, nos faltaría el del año pasado, pero estos son los datos que hemos ido recogiendo con las recogidas de monte. Me tengo que ir por los montes, donde veis, pues eso, top 5 son colillas, toallitas. Esto lo publicamos en la página web como barómetro de la basuraleza. Y esta es la que hacemos con el total de residuos caracterizados año tras año. Como veis, la participación, menos en 2020, que evidentemente tuvimos la pandemia,
ha ido subiendo exponencialmente hasta el punto de que el año pasado fueron 3.000 puntos los que se participaron, lo cual es una pasada. Y poco más. Una serie de consejos. Si tenéis que elegir un lugar y estáis dudando y no sabéis cuál, que sea un entorno natural preferiblemente, porque en el entorno natural no hay recogida selectiva de residuos. ¿Y qué entendemos por entorno natural? Pues eso, donde no haya una recogida municipal de residuos. Porque si vamos a hacer una caracterización en el retiro, seguramente ese residuo que recojamos, pues acabe como mucho una semana allí porque va a haber un operario, una operaria que lo recoja. Pero en la naturaleza, como no hay nadie que lo recoja, pues así aparte de visibilizar lo que realmente va a impactar en el medio, pues hacemos ese favor de llevárnoslo y intentar minimizar el impacto ambiental. Sería conveniente haber detectado que haya basura previamente en el sitio. No es necesario, porque un dato de que el sitio está limpio, metodológicamente también es válido. Pero bueno, ya que vamos a hacer ese esfuerzo y que nos lo vamos a llevar, pues si hay basura, mejor que mejor. Lugar de fácil acceso para todo el mundo. Lugares, bueno, esto es de sentido común. Lugares cercanos al aparcamiento, daos cuenta que si no no sois un ayuntamiento, porque muchos de vosotros sois ayuntamiento, pero si no lo sois y no habéis apalabrado con ellos la recogida de tal forma que os vayan luego a recoger los residuos, os vais a tener que llevar las bolsas recogidas pues, al contenedor más cercano. Si no hay un aparcamiento cercano donde vayáis con los vehículos, pues vais a tener que llevar todas las bolsas hasta donde podáis tener los coches aparcados o donde tengáis la papelera o los contenedores más cercanos, ¿no? Y asegurarse de que el lugar no presente, no sea de una finca privada o tenga acceso restringido. Aquí normalmente cada vez que hacemos actividades de este tipo tenéis que pedir un permiso que ya se os ha enviado por correo. Es simplemente muchas veces notificar al ayuntamiento que se va a recoger, no suelen poner ningún problema, ni mucho menos, porque precisamente lo que estamos haciendo es algo que les beneficia. Pero sí que es verdad que en ciertas zonas, se me ocurre en playas, donde en cierta época de cría puede haber alguna especie protegida, pues os tienen que dar permiso para que hagáis esa actividad, ¿vale? Entonces, notificáis directamente al ayuntamiento que tenéis pensado hacer esto. En algunos casos con notificar vale y en otros sitios necesitáis un permiso expreso que ya os comunicarán ellos que se va a hacer. Y aprovecháis, si suponéis que vais a tener una recogida voluminosa, pues aprovecháis para intentar cerrar con ellos que vaya algún vehículo a la zona para que se lleve lo que habéis sacado, ¿no? Y para preguntar si la finca es privada y podéis acceder o no. Vale, materiales, os mandamos una bolsa que ha salido ya, una caja. Los que organizasteis pronto ya la tendréis que tener en casa y los que no se mandan, hoy he visto que estaban saliendo los últimos, así que imagino que como ya no se pueden organizar más, entre mañana y pasado los que no lo tengan lo recibirán. Materiales de protección, unos guantes, bolsas de basura de diferentes colores para separar. El dispositivo móvil lo necesitáis vosotros llevar, eso evidentemente no lo facilitamos, pero es muy fácil, os bajáis la aplicación del Apple Store o del Google Play. Luego os mandamos también la báscula para que peséis. Y pues las típicas cosas que se recomiendan de que llevéis, pues comida o bebida para reponer fuerzas, ropa adecuada para el tiempo, bueno, evidentemente cosas lógicas, palos, pinzas si tenéis alguno que para llegar a objetos que estén un poco más lejos. Y luego consejos, las bolsas no deben llenarse por completo, ya que muchas de ellas, sobre todo las grandes, luego si no se os rompen, especialmente las de vidrio. Si la zona es amplia, podéis dividir grupos, podéis caracterizar un punto y luego seguir recogiendo toda la zona si es muy grande, o dividir varios puntos y hacer diferentes caracterizaciones, eso como vosotros queráis. Estimar el peso recogido, lo que os he dicho, hacer una foto, que al final podéis hacer una foto para la aplicación, pero también está guay que hagáis las típicas fotos todos de esa jornada para ayudarnos también con ese trabajo de sensibilización, moviéndola en redes sociales con hashtag del proyecto Libera o un metro cuadrado, ¿no? O con el hashtag Basuraleza también. Y así hacemos ruido entre todos y trabajamos ese pilar de sensibilización que tanta falta hace, ¿no? Dedicar unos minutos antes de la actividad, lo que os decía, repasar en la aplicación donde está cada residuo para luego hacerlo de forma mucho más ágil y sobre todo temas de seguridad. Bueno, ya lo sabéis, pero es importante siempre remarcarlo. Os facilitamos un seguro de accidentes que podéis rellenar el Excel que os pasan, es un Excel online, un formulario.
Se os enviará también cuando enviemos la formación esta grabada como último recordatorio. Basta con que inscribáis nombre, apellidos y DNI y nosotros os hacemos un seguro de accidente de las personas que estén ahí inscritas. Si sois una empresa o un cole, vuestros seguros propios del centro educativo o el seguro laboral cubre muchísimo más que estas pólizas. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis ahí, tenéis el número de póliza. Si nos habéis facilitado el nombre, apellidos y DNI, vais a estar asegurados de que si surge cualquier cosa, llamáis al número que os facilitamos con el número de póliza y os atienden. Em, Aparte, pues evidentemente eso sería en el caso de llegar al accidente, intentar minimizar todo lo posible. Hay que tener en cuenta que lo primordial aquí es vuestra seguridad. Es decir, si veis alguna zona donde sea difícil acceso, no accedáis. Si veis que vais con niños, tener cuidado, que no se os vayan sobre todo en ríos, que suelen no ver bien el peligro y acercarse pues demasiado a la ribera, zarzas y demás. Si veis que hay residuos que no podéis acceder, los podéis caracterizar y no cogerlos. Lo metéis en la aplicación y no lo cogéis. Los guantes que os damos son guantes de protección mecánica, pero evidentemente son permeables, es decir, que todos aquellos residuos que veáis que puedan tener, pues ser higiénicamente peligrosos, yo os recomiendo que no los cojáis, porque si tenéis una herida en la mano o algo y cogéis algún, yo qué sé, imaginaos una toallita usada y tiene alguna bacteria o alguna enfermedad, pues tener cuidado, ¿vale? Todo lo que veáis que pueda ser peligroso para vosotros, unas jeringuillas que os pueda pinchar, lo dejamos, ni lo tocamos, lo caracterizamos, pero no lo cogemos, ¿vale? Y básicamente eso es todo. Por último, deciros que tenemos también un programa que son puntos negros. Si en vuestras recogidas de residuos, en lugar de encontraros basura dispersa, que es lo que intentamos caracterizar, os encontráis un gran cúmulo de residuos, eso es otra cosa diferente. Eso es, incluso algunos, dependiendo de donde estés, constitutivo de delito. Nos escribís, os facilitamos un formulario, nos dais los datos, echáis fotos si podéis, y nosotros intentamos trabajar con las administraciones para que lo recojan. Y creo que con esto ya estoy. Nos quedan 10 minutitos para resolver dudas. Voy a leer por orden las preguntas que habéis hecho, pero si veis que se me pasa alguno, imagino que Coral estará por aquí, pues me vais diciendo. Y mientras tanto voy leyendo, si queréis levantar la mano, quien quiera participar, y vamos alternando simultáneamente, os vamos activando micro y audio, y o bien preguntáis o comentáis lo que consideréis. Vale, Belén dice, a mí me sale incompatible con la versión de Android. No tengo ni idea. Mándanos un correo a libera@seo y se lo pasamos a los compis de Paisaje Limpio a ver qué puede estar pasando, porque hay tantos modelos de móviles que es un lío. Yo no encuentro la app de nombre Basuraleza en Google Play. Mira, la ha pasado Miriam. Aquí tienes la app. Vale, aquí tienes la versión de Android. Vale, ya está contestando Miriam. Para el tema del punto de inicio y fin, entiendo que el metro cero, eso es, y el metro 100 cogido, justo. Desde la mitad de los 6 metros de ancho. Sí, sí. O sea, metro, marcas el inicio con cero, el final con 100 y todo es un barrido de 6 metros de ancho. Podéis hacerlo si sois muchas personas, uno que se encargue de 1 metro o dos cada uno, vais 6, o haciendo zigzag, eso que más o menos como vosotros veáis. Me sigue pensando lo mismo con los dos móviles. Lo dicho, Belén, escríbenos porque preguntas técnicas, difícil que te resolvamos. A mí se me descargó la de Liter bien, si quieres probar, vale, estáis hablando de lo mismo. Una pregunta, ¿podemos utilizar para el día de la recogida las tablas que nos enviasteis por el correo? Meter además, sí podéis, pero yo os recomiendo que no lo hagáis, porque si lo escribís, creo que cuando dices tablas te refieres a los formularios antiguos, que es lo mismo que esto, solo que vas apuntando papel, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si hacéis ese trabajo, luego lo vais a tener que meter en la aplicación. Es decir, vais a trabajar el doble. Si os apetece porque os gusta llevarlo así, pero luego en casa vais a tener que abrir la aplicación y meter todo lo que habéis escrito en el móvil. Entonces, como te deja trabajar offline, yo lo haría en el móvil y ya cuando lleguéis a casa lo enviáis. Justo lo que estaba diciendo Coral. Perdonad que estoy leyendo a veces y ya estaban contestados por los compis. En el caso de que las limpiezas en ríos hay que pedir autorización a la Confederación, sí. Dependiendo de qué zonas del río hay que notificar a la Confederación Hidrográfica. Sí, esto es un lío, porque además ya sabéis las competencias.
cómo están distribuidas, si es un parque nacional, las competencias las llevan otros, si es un ayuntamiento, o sea, si es un área municipal ayuntamiento, si no la comunidad autónoma. Yo lo que recomiendo es comentarlo al ayuntamiento y si el ayuntamiento considera que lo tenéis que elevar a alguna otra instancia, ya os lo dirán ellos. Ahora, ¿cómo se contabiliza si es parte de un residuo? Un trozo de vidrio, un tapón. Sí, lo vais a ver. Si es un trozo de, aparte del tapón y, por ejemplo, y envase, vais a ver que ponen plásticos de menos de 2,5 centímetros. Si sois capaces de identificar lo que es, si sois capaces de saber que es un tapón, aunque haya un trozo, meter el tapón. Si, si veis que alrededor hay 3 trocitos del mismo tapón, pues metéis uno, no metéis tres. Pero si no sois capaces de identificar lo que es, metéis como plástico de menos de 2,5. Alejandro, el seguro directamente se mete al formulario que os hemos pasado. Solo hace falta que pongáis nombre, apellidos y DNI. Las personas menores no necesitan DNI, simplemente si va el acompañante legal, tutor. Podéis hacerlo hasta el mismo día de la recogida, siempre y cuando lo hagáis antes del inicio de la actividad. Como es online, se queda registrado. Podéis subir vuestra ¿Pero foto eso sin es en mí. dónde? Perdón, lo del seguro. Os ha tenido que llegar un enlace con un formulario en el mismo correo en el que os han llegado estas formaciones al inicio, cuando generasteis el punto. De todas formas, como vamos a mandar esta formación grabada a todo el mundo, en ese se os vuelve a recordar. ¿Vale? Lo siento, no he entendido. Lo siento, no he bien entendido la historia de 100 metros por 6. Soy francesa. No sé si, como lo he vuelto a explicar, Linda, si lo has entendido, si no, escríbenos o llámanos y te lo comentamos personalmente. Creo que en las reuniones anteriores mencionasteis que podríamos hacer difusión de publicaciones vuestras, pero no lo veo en la web. Sí, tenemos en la parte de la web una sección que se llama campañas, que si Miriam me está escuchando y copia el enlace, genial. Ahí vais a ver que tenéis un montón de campañas que podéis hacer difusión de todas. Tenemos una de colillas, otra de VC, pues diferentes, una de plásticos. Vale, pues mensajes del chat no tenemos ninguno más. Si queréis alguno levantar la mano, comentar algo, preguntar, tenemos todavía 4 minutillos. ¿Quedó todo claro? Cristina dice, ¿cómo se pueden apuntar los participantes? Vale, las inscripciones del metro cuadrado, mira, os voy a compartir pantalla porque lo vais a ver mucho mejor en la página web. Disculpadme. Vale. Mirad, la página del metro cuadrado es esta que veis, recogida es un metro cuadrado, donde habéis registrado vuestra recogida. Si hacéis un login con vuestro correo personal, voy a poner el personal porque si pongo el del trabajo me aparece como administrador, vais a ver que tenéis recogidas activas. Y aquí vosotros podéis directamente editar, perdona, mis recogidas. Aquí directamente podéis editar la que tengáis, hacer lo que queráis. Cambiar la fecha, cambiar el entorno, lo que queráis. Vale, ¿por qué pone aquí ver participantes? Porque las recogidas que hacemos de un metro cuadrado contra la basuraleza, que es en junio, está abierta la web a que directamente desde aquí alguien pueda entrar y se apunte a vuestro punto. Lo dais aquí y directamente pones tal, apuntarme. En la de entornos no es así. En la de entornos son o bien recogidas cerradas, que son las rojas que veis aquí, y los que habéis puesto recogidas abiertas, que son las verdes, lo que figura es el teléfono o el número de contacto para poderse gestionar. Sois vosotros los que tenéis que gestionar las inscripciones. De tal forma que si, por ejemplo, este que es en Ciudad Lineal, que lo organiza Ciudad Real, perdonad, que lo organiza Celia de Cruz Roja, pues mediante este número de teléfono ellas o el correo ya se encarga de dar respuesta a los voluntarios, decir dónde quedan, cómo quedan y todo. No, no es que eso se apunte en una página web. Insisto, en la de junio sí, en la de junio directamente el voluntario entra y puede o bien organizar un punto o bien apuntarse a una que tenga hecha. En ese caso lo veréis en donde os he enseñado antes, mis recogidas. Aquí, ver participantes, veréis ahí los participantes que hay. Pero en esta que hay, no. En esta directamente os escribirán si habéis facilitado el contacto
y si no habéis facilitado contactos no os pueden contactar, no se pueden apuntar. Tendréis que hacer vosotros la convocatoria internamente de difusión por vuestras redes sociales o vuestros canales que tengáis para gestionar las personas que queráis que se os apunten. No lo dejamos abierto en este caso porque lo que buscamos en estas recogidas es precisamente aplicar bien esta metodología, por lo que preferimos que seáis vosotros los que convocáis a voluntarios que sepáis que van a funcionar y no nosotros, el que se pueda apuntar cualquiera, ya que en junio no es necesario aplicar la metodología, lo que buscamos es hacer mucho ruido en una fecha y ahí sí que lo dejamos abierto para que participe en cuanto más mejor. Gracias, felicidades por esta iniciativa, muchísimas gracias a vosotros, Juan. Em, para el seguro, si tenemos previsto más de 20 participantes, no, poner todos los que tengáis. Ahora, si tenéis previsto más de 20 participantes, dependiendo cuántos, intentar que no ir todos juntos. Nosotros limitamos la participación a 20 para no perturbar mucho el entorno natural al que vayamos. Si veis que sois 50, pues intentar hacer 2 grupos o 3 grupos para intentar reducir las molestias que podamos generar al entorno. Y nada más, muchas gracias a vosotros, que me felicita Aldana por el chat. Si no tenéis nada más, ya hemos llegado a la hora, vamos a cerrar la sesión. La dejaremos grabada, mañana la mandamos, la tendréis todos por correo. Y nada, cualquier duda que os surja de aquí hasta que os pongáis con las recogidas, podéis escribir a libera@seo.org, que están los compañeros Pumares y compañía detrás del correo, encantados de contestaros. Muchísimas gracias a vosotros, que vaya bien las recogidas. Un abrazo. Chao, chao.